Buenas, ¿cómo están? Soy Javier González y esto es Cafecito con Javier, traído por Wazoo Producciones. Y hoy tenemos de invitada a una chica cuyo nombre tiene que ver con el mundo sonoro, tiene que ver con series incluso aclamadas como puede ser El Eternauta. Estoy hablando de Cecilia Fabada. Oli, Con gusto tenerte, gracias. recibirte. Gracias por la invitación. Y bueno, hice un poquito de introducción, pero antes que nada me gustaría que nos cuentes un poco quién sos y qué es lo que haces, ¿no? Bueno, como ya dijiste, me llamo Cecilia y yo estudié en la UBA, la carrera de Diseño, Imagen y Sonido. Me egresé en el año 2022 y trabajo en sonido desde hace 3 años más o menos. Particularmente en lo que sería el área de postproducción y grabación de Foley y edición. Ok, genial. Y para los que no sepan un poco, ¿cómo es, qué es, digamos, el trabajo de Foley, el trabajo de postproducción de sonido? Porque yo supongo que mucha gente sabe que la grabación de sonido, evidentemente, vas a una película, ¿no? Está el tipo con la cámara, está la persona con el micrófono y demás, pero ¿cómo es lo que está después, ¿no? Justamente el Foley Claro. y demás. ¿Cómo es esa parte? Bueno, Foley básicamente, como dándole un pantallazo histórico, es el apellido del creador de esta labor de postproducción, que se llama Jack Foley, y básicamente son efectos que se graban en salas acustizadas, o efectos de sala también se llaman. ¿Qué vendrían a ser estos eventos sonoros? Serían como todas las acciones que hace un personaje Sí. o... pará. ¿Cómo sería? O sea, como no es solo un personaje, porque ahora estoy pensando que el otro día hicimos como cosas que no son de personajes. Sí. Bueno, serían efectos de sala. Ok. Voy a empar de vuelta así. Dale, suelta, no hay problema. Bueno, básicamente el Foley es un trabajo que se realiza en postproducción y son efectos de sala. Sí. Las podemos dividir en 3 categorías, o sea, todo lo que comprende la Foley. Lo podemos dividir en pasos, que sería grabar los pasos con sincronía con la imagen Sí. del personaje. Props, que serían como los elementos con los que interactúan los personajes. Puede ser, por ejemplo, yo agarro el vaso y sería la sonorización de la agarrada del vaso. Claro. Y después ropas, que sería cuando se mueve, por ejemplo, un personaje, sumarle como una capa de ropa que lo que hace es amalgamar o unificar los pasos, los props, etc. Ok. Y eso se hace todo. En una sala especial. Perfecto. Que es la típica sala que si alguien ve detrás de escena de algún Sí, actor se puede que ver. tenés distintos pisos, tijeras, como cositas, armas, etc. Y tenés, Sí. de un lado está la cabina del artista de Foley y después del otro lado está el grabador, que soy yo. Sí. O cualquier persona, pero está del otro lado de la En cabina. este caso En este caso soy yo. Pero bueno, sí, es eso. Ok. ¿Y vos te dedicas únicamente a grabación? No, vos haces también edición. Sí, correcto. ¿Y esa parte cómo es? Esa parte, vos lo que haces es recibir la película o lo que sea que tengas que editar, más el material que se grabó en la sala. Te mandan separados por los pasos, los props y las ropas. Y con la imagen en Pro Tools, que sería la plataforma, Sí, el programa. el Sí. workflow, claro, el workspace que usamos. Ahí lo que haces es en sincronía con la imagen, vas sincronizando todo. Ok. Y le vas dando forma también. Como que a mí me gusta pensar que soy medio peluquero y tenés que ir recortando, porque capaz haces un evento sonoro, no sé, tenés que agarrar una galletita y el artista de Foley hizo un quilombo y la acción de agarrar la galletita es muy puntual. Claro. Entonces vos haces como la puntualidad y después como una masilla que le decimos, que es como el relleno de, bueno, ok, quiero generar que hay contenido en el platito. Claro. Ok. Entonces, nada, el editor es el que acomoda esas cosas. Sí. ¿Y te pasa que trabajas Foley de una película y después editas o trabajás Foley para algunas películas, para otras películas o series o lo que sea, editas, digamos, haces mezcla de para algunas cosas ambas tareas? O sea, grabación y edición. Claro. O es siempre quizá para alguna cosa grabación y para otra cosa edición. No, eso es variado. O sea, hay veces que me ha tocado grabar lo que yo después voy a tener que editar, Sí. o editar algo que yo nunca grabé, o capaz grabar algo que nunca voy a editar. O sea, eso depende del proyecto y la cantidad de gente que hay involucrada en el proyecto. Claro. ¿Cuánta gente suele...? A ver, obviamente entiendo que dependerá del nivel de producción. Entiendo que no es lo mismo el Eternauta que quizá, no sé, algo más chiquito, alguna película independiente o algo. Pero ¿estás acostumbrada a trabajar más con mucha gente o más en grupos
chicos ¿Solo en el área de Foley o en todo el equipo de sonido? en el área de Foley? En el área de Foley en general somos o el grabador, el editor y el Claro. artista. Ah, ok. Después en lo que sería el conjunto se suma el editor de diálogos, el editor de ambientes y efectos, Sí. el mezclador, el diseñador de sonido. Y en general Foley trabaja mucho con la gente que hace ambientes y efectos. Ok. Porque nosotros solemos depender de también qué es lo que armó la persona que hace efectos. Por ejemplo, Ok. si yo tengo que hacer, no sé, habíamos hecho una película que eran unas personas en un bote, ¿no? Sí. Y ya el editor de efectos había hecho la lancha como con todo, pero faltaba un poco el refuerzo del oleaje, por ejemplo. Ok. Entonces ese refuerzo de oleaje puntualmente para ese proyecto lo sumamos nosotros. Ok. O si, por ejemplo, no sé, choques, por ejemplo, de Eternauta, cuando creo que es el segundo episodio, uno de los cascarudos choca de lleno un auto. Sí. Nosotros le hicimos una capa que después está en el editor de efectos si la usa o no, pero nosotros solemos complementar esas cosas. Ok. Bueno, a ver, lo que te iba a comentar es que básicamente OpenAI, por ejemplo, te recomienda no utilizar la información que el modelo te responde como ChatGPT como base de la verdad. A ver, por ejemplo, hace poquito sacaron un modelo específico para que sea una especie de médico, digamos, ¿no? Que si no me equivoco le llamaron Medical AI o Medical GPT, algo así. La verdad no lo he utilizado. O sea, yo hace muy poquito, así que no me he sentado a probarlo. Claro. Pero nada, es como un paso previo a llegar a un médico. Tampoco recomiendo utilizarlo porque es mejor ir a un médico, al físico. O, por ejemplo, este miedo de, che, me van a utilizar la información. Si ya la información está en internet, ya está, ya es una metadata, el 100% que hacemos en el celular, está todo traqueado, está todo. Totalmente. Cualquier persona que está moviéndose se sabe dónde está. No hay forma de desaparecer tan fácil, digámosle. Bueno, esto que decís de no utilizar la información como 100% verídica, obviamente es sí. De hecho, mucha gente piensa que no, es que y poder hacerlo, o sea, Meteo, Femini, ahora que sea, te da todo bien y vos le preguntás y obviamente no va a ser todo correcto. De hecho, realmente vos podés encontrar errores. Y me ha pasado 1000 veces que le pregunto algo que estoy buscando. A veces es verdad que es más fácil que quizá buscar en Google. Hoy Google tiene justamente la inteligencia artificial como parte del motor de búsqueda, pero hasta que lo sacaron, también pasaba que quizá sobre algunos temas era mucho más fácil encontrarlo rápidamente en ChatGPT y pedirle que te dé una fuente. Y uno se podía dar cuenta claramente de que está equivocado lo que está diciendo, sobre todo si es un tema que uno entiende. Pero claro, cuando vamos a algo médico, la mayoría de gente, bueno, no entiende específico de medicina. Entonces, claro, te puede decir algo y vos te crees que de repente tenés, yo qué sé, inserte nombre de enfermedad y Sí. y nada, este siempre lo mejor sería ir al médico en ese caso. Y como comentás, esto de inteligencia artificial, el Medical AI o GPT o lo que sea, me recuerda a una aplicación que había en los 90, que no sé si se llamaba Doctor, del principio de los 2000, Doctor algo, Doctor Google, Doctor Google, una cosa así, que era justamente una especie de chatbot con el que hablabas y te decía síntomas y te diagnosticaba cosas. Y era como un juego, yo me acuerdo que lo jugaba. Creo que había una versión de psicólogo también. Era, no sé, es curioso que al final, 20 y pico años después, tengamos lo mismo, pero ya de verdad, entre comillas, juego mucho más avanzado. Pero bueno, obviamente, en temas médicos, y esto es una recomendación obviamente a cualquiera que escuche, vaya con un médico. No le haga caso a ChatGPT, está bien, sí, yo qué sé. Como un primer acercamiento que no me está pasando, pero por favor visiten médicos. Sí, seguro. Ahora, yendo con la contraparte de eso, por ejemplo, ahora Google presentó digámosle mal llamado, el Jarvis de Aetherman, pero propio. Es decir, con toda la información que Google tiene nuestra, por ejemplo, las búsquedas, YouTube, las ubicaciones de maps que tenemos guardadas o las que frecuentamos. Sí. Nada, básicamente le decís, che, mira, necesito ir a tal lugar, tal día, qué tiempo va a ser y nada más.
por contexto y todas las cosas que él tiene, te puede llegar a recomendar. Que vayas en el auto con tal música, con tal, no sé, con tal ropa, va a ser tanta temperatura. Sí. Todo prediseñado para vos porque se va... El modelo, o cómo lo presentaron, se llama el asistente personal. Ahora sí es el asistente personal. O ya tiene tu contexto. Como por ejemplo, haga caso muy particular mía, ¿no? Pero capaz que suena muy a newbie, digámosle, de no he cocinado nunca, o me toca cocinar a veces, ahora que me voy hace 2 años con mi novia. Sí. Y, no sé, se me ocurrió los otros días, che, quiero hacer una ensalada con un asado. Y le pregunté a ella, ¿sos un experto chef? Y me tenés que decir condimentos o cómo condimentar con los pasos a pasos. Sí. Y qué cantidad de condimentos para un ensalado de, no sé, tomate, huevo y lechuga, digamos, ¿no? Sí. Y a ver, para esas cosas tan simples puede llegar a funcionar. Porque claro, llevas en tu casa, tenés que hacer una ensalada. Botella tico y al final hay mucha información en la web al respecto. Al final, claro, una ensalada no es algo que sea súper desconocido, ¿no? Claro. Obviamente tampoco es dejen de ir a tal lugar o dejen de ir con una nutricionista. Bueno. Sigamos yendo al lugar donde corresponde, pero capaz que para hacer algo rápido o sacarte del apuro de che, no sé qué cocinar, tú puedes llegar a ayudar, como dándote ideas. Y siguiéndome lo mismo, por ejemplo, los modelos están siendo entrenados con, por ejemplo, toda la internet que hay. Y lo que ha pasado es, por ejemplo, un foro que se llama Stack Overflow para el programa que, nada, es como una especie de Yahoo Respuestas, pero dedicado a programadores. Sí. Con todo este tema de la IA, bajó a niveles de cuando recién comenzaba. Claro. La visita, ¿no? Claro, las visitas a la plataforma y a la cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque básicamente cualquiera va y le pregunta a la IA. Claro. Tipo, che, mira, necesito declarar en un archivo 2 bajos. ¿Cómo se hace? Y la IA te lo va a hacer. Versus tener que ir a Google, fijarte. Sí. Encontrar si existe algo, con mente capaz que la pregunta no existía. Sí. O tener que sentarte a leer la documentación del lenguaje para entender. Pero principalmente todo lo que ya está pasando es sobre el carril de la IA. Todo vive sobre eso. Se ajusta, ¿no? Toma datos. Que pueden estar bien o mal, obviamente. A veces te das cuenta que toma datos y los toma mal. Bueno, sí, totalmente lo que comentás de la desinformación, del planteo de la información incorrecta. No, justamente ayer estaba viendo un aficionado de la mitología griega que me gustan mucho sus videos, comenta mucho sobre qué aciernan las películas o los videojuegos sobre esta mitología. Y justamente estaba reaccionando a un video porque se ve que se hizo muy conocido entre los fans de la mitología griega. Un video que está dando información que no era correcta. Es algo muy fácilmente verificable porque al fin y al cabo, obviamente puede haber interpretaciones u opiniones dentro de los mitos griegos, pero hay cosas que son claras. Y claramente comentaba, mira, se hicieron famosos este video que luego spawneó otros videos, ¿no? Salió del original y luego otros salieron a copiarlo. Y de hecho era el mismo guión, por lo que mostramos, fue a varios videos y eran todos el mismo video, pero imágenes distintas, todas generadas con IA, hablando justamente sobre los dioses griegos y diciendo cosas que son incorrectas. Entonces, de nuevo, en este caso tampoco es tan relevante, al fin y al cabo, es una mitología que vos, yo sé, ficción. Pero claro, el punto en el cual se empieza a, hablar de medicina, de nutrición, de historia, es peligroso el permitir, quizá, porque, a ver, al fin y al cabo se puede decir que es entretenimiento, no quiero decir que se tendría que prohibir o algo así, pero sí es verdad que llega un punto en el cual se crea tanto contenido que es erróneo, incorrecto, que al final la gente está recibiendo constantemente información falsa. Que uno puede decir, obviamente, y yo opino así, queda en cada uno después verificarte, o siempre que escucho algo que me hace ruido, o que no me hace raro, lo busco, nunca me quedo con una sola opinión. Pero creo que hay mucha gente que no es así. Hay mucha gente que ve un video de TikTok hablando sobre tal personaje histórico, ve un video de TikTok hablando sobre tal dato de nutrición, sobre tal dato médico, sobre fitness. A mí que me gusta mucho ir al gimnasio y demás, hay mucho contenido fitness generado con IA. De hecho, hay aplicaciones ahora que son entrenadores personales hechos con IA. Y la cosa es que,
claro, ¿a quién responsabilizamos después? Si yo soy, yo qué sé, una persona que está empezando en el gimnasio, me salen 2, 3 videos hechos con IA hablándome de que tengo que hacer tal cosa, luego me lesiono. Claro, el responsable es la persona que vio los videos. Pero yo creo que las personas o el bot que hizo los videos tendría que tener cierta responsabilidad. Es un tema muy complejo y de hecho, bueno, es un tema donde que se puede seguir hablando infinitamente. Creo que por hoy lo vamos a dejar acá. Ahora, pues, si querés, cerrás con una conclusión o lo que sea, pero creo que es un tema muy importante que hay que hablarlo, hay que escucharlo, hay que ver, Hay que pensarlo. hay que pensar. Hay que pensar. Así que nada, si querés, Sí, no, tomando esto que vos decís, que más que nunca, que somos los seres humanos, los seres visuales, como se dice siempre, sobre todo de vuelta cuando estás en el ámbito del audiovisual, es algo que se insiste mucho. Lo primero que tomamos nosotros es lo que vemos, todas. Nosotros manejamos por los ojos. Lo que entra por nuestros ojos lo procesamos. Y teniendo eso en cuenta, y teniendo en cuenta quienes tenemos la posibilidad de generar imágenes, sí, en movimiento, fijas, lo que fuera, imágenes para consumir, la importancia que eso tiene, hay que tener responsabilidad de lo que uno manda. Por más de que sí, a ver, el espectador recibe y tiene que procesar y pensar eso, también quien genera las imágenes, creo yo que hay que tener un mínimo de responsabilidad. Una cosa es, sí, generar un video de entretenimiento, Brian Roth, sí, ¿viste? ¿A qué te hace daño eso? No, bueno, no pasa nada. Al cerebro de los chicos, al cerebro se los sigue, a besitos. Ahora, noticias falsa, información falsa, ese tipo de cosas, lo que decía recién, eso ya es más grave y bueno, nada, totalmente. Sí, lo seguiremos hablando solamente. Ok, mencionaste las sustancias, te quiero consultar. Hay mucha gente que asocia el rock o el metal o el grunge incluso, ese tipo de estilos musicales mucho con la droga, con la vida loca, ¿no? El digo, acostarse con 70 mujeres, drogado hasta arriba. Digo, ¿es así o depende del artista, de la banda? ¿Se maneja mucho en ese rubro? ¿O no es tan como uno quizás se puede imaginar por películas o series que los retratan de esa forma? y a ver, la gente que ha hecho mucho ruido muchas veces ha tenido vínculos con las sustancias. Hoy por hoy, al menos en mi experiencia, la gran mayoría de la gente con la que trabajé ha sido siempre profesional, ha llegado rescatada, ha llegado en condiciones de trabajar en un evento. Y después con el tema de la leyenda urbana, digamos, de las sustancias y demás, a ver, son historias que siempre han vendido bien, la historia del rock y aparte también con otros casos, digamos, vinculados a todo lo que es sustancia, como puede ser el caso de la leyenda del Club de los 27, todo lo que involucra, digamos, a grandes estrellas que por ahí se la pasaban hechos pelota, totalmente drogados y borrachos, o escándalo de ese estilo. O sea, muchas veces incluso el rock, a lo largo de la historia, no ha tenido que ver nada con la música en sí, claro, sino con los escándalos y demás, pero la verdad es que al menos en los rubros en los que yo me muevo, obviamente, ¿viste? Siempre hay alguno que, bueno por hoy, o sea, he conocido consumidores que eran bardo, también he conocido consumidores que eran genuinamente pibes que la estaban tratando de pelear, pero que les estaba costando. Ok, entonces, es una... no es una mayoría, sí, los consumidores. Está, lamentablemente, pero porque también es un rubro que está muy vinculado a la noche, y la noche a veces tiene lo mejor y lo peor, total, con lo que uno puede lidiar como persona, sí. Llámese sustancias, llámese mujeres, llámese hombres también, llámese lo que sea. O sea, cosas que por ahí son muy tentadoras, sí, pero que por ahí en algunos casos tienen un saldo a posteriori más negativo que positivo, claro. Entonces es más que nada dependiendo también, volvemos al anterior, a qué tan profesional sos y qué tan rescatado sos, porque después obviamente uno por una fecha se divierte, se caga de risa o taradero, pero ¿viste? No es que uno termine una fecha y después termina completamente destruido, tirado en un basural ahí al lado de las ratas. O sea, tampoco es que es así. Ok. Uno se divierte, pero mantiene
su seriedad durante el evento. Que lo importante, al final, si uno se destruye a drogas, mujeres o no sé qué, al final puede pasar que pierda la capacidad, que pierda una fecha, que de repente pierda conexión con la realidad o importancia, ¿no? Sí, que, o sea, que pierdas tu vida, te exacte. Que pierdas tu vida, o sea, primero perdés tu trabajo y después perdés tu vida. Exacto. Porque dependiendo de cómo te vaya, viste, generalmente caes en una espiral, viste, que entonces te cuesta huevos ahí, totalmente. Entonces, va incluso más allá de por ahí una noche, o sea, cosas que, viste, generó un efecto dominó que después repercute muy negativamente en la vida de los individuos. Sí, sí, totalmente. Buenas, ¿cómo están? Soy Javier González y esto es Cafecito con Javier, traído por Guasu Producciones. Y hoy de invitado tenemos a Sebastián Viladeiva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Eh? No, por favor, muchas gracias por venir. Bueno, si querés, puedes empezar contándonos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas y un poco cómo es el rubro en general. Perfecto. Bueno, yo soy animador. Em, ¿Qué es lo que hago? Específicamente, ahora lo que estoy haciendo es animación tie-down, que es un proceso que viene después del RAF, que estoy hablando en términos muy específicos. Ahora te va a pedir que expliques un poco. Sí, sí. Pero básicamente, para decirlo de forma simple, es animación tradicional 2D. Sí. Y es un proceso que viene en la preproducción de una animación, ya sea un cortometraje o una película o una publicidad, lo que sea. Y bueno, el oficio es muy, muy amplio. Obviamente hay animadores desde el stop motion, usando muñecos, hasta animación en 3D, que es lo que más conocemos hoy en día, como la película de Minions, ponele. Claro. Pero lo que yo hago específicamente es animación 2D tradicional, que sería la de Disney, Sí, como las películas clásicas de Disney. Bambi, Dumbo, sí. Y vos, esta animación, ¿la haces, digamos, dibujada en la vida real o es animación digital? Es todo, hoy por hoy, obviamente que podés usar, dibujarlo a mano, con lápiz y papel, pero hoy por hoy la mayoría de los estudios no te lo piden, pero para hacer tu reel y todo tenés que tener una tableta gráfica y hacerlo de forma digital, sí. Ok, o sea, hoy en día ya no se hace lo de dibujar todo a mano. Claro. Que esto hay videos, ¿no? Que se ven que incluso va pasando una hoja a la otra para poder... Tal cual. ya no se hace. Capaz para algunos proyectos específicos que quieren como demostrar la técnica o hacer mucho uso de eso, pero no, lo más normal es directamente con una tableta gráfica que vos dibujás encima de la pantalla. Que es, al final, mucho más sencillo en el sentido de podés borrar más fácilmente. Sí, Total. Te quería consultar un poco cómo es, obviamente, variedad de proyecto a proyecto, pero cómo son los pasos de la animación, desde que se conceptualiza un proyecto, ya sea una película, un corto, un comercial, hasta que está terminado y ya se publica o lo que sea. Bien, en la animación, obviamente que una producción tiene los mismos pasos, por ejemplo, para una película, que es en lo que he estado trabajando últimamente, tiene los mismos pasos de una película normal de live action, en el sentido de preproducción, producción y postpro. Sí. Pero lo que sí cambia es que la animación en sí tiene varias etapas. Ok. La primera etapa es sería como un bocetaje, que lo llaman rough, que es en inglés crudos. Y eso, por lo general, es las animaciones más básicas, un movimiento básico de cómo se va a mover cierto personaje. Ok. Ese rough después pasa a algo llamado tie down, que es generalmente lo que me mandan a hacer a mí. Yo lo preguntabas que hacías vos. Exacto, que por lo general es mantener la idea del RAF, pero darle la imagen del modelo del personaje. Ok. Es decir, el RAF por ahí es un muñeco de palitos o con estructuras muy básicas, y el tie-down ya pasa a ser, va a tener el rostro del personaje, la ropa del personaje. Después de eso, del tie-down, viene otra etapa más, que es el clean-up, que sería cuando limpias ese tie-down, porque el tie-down se hace así como con un trazo tranquilo. Ok. Y el clean-up tiene que tener todas las líneas perfectas, tiene que estar muy, muy bien hecho. Sí. Y después pasa a color. Ok. Y ahí ya tenés el personaje terminado,
Y bueno, eso sería en toda la animación del personaje. Después están los background artists, que es el fondo que se hace aparte. Tenés los efectos, que también se animan aparte. Excepto el fondo, casi todos tienen estos mismos procesos de rust, tie down, clean up y color. Ok. Sí, sí, sí. Claro, por el fondo al final suele ser estático. suele ser es por eso que se suele ver una diferencia muchas veces entre la calidad y exactamente eso, que tú en el fondo y el fondo. Al final, si tuvieses que animar el fondo, también es, Pero eso suena muchísimo más largo. es una locura. Sí, sí. Ok. Y esto vos lo aprendiste, digamos, estudiando, lo aprendiste por tu cuenta, lo aprendiste en una carrera. ¿Cómo llegaste Bien, a tener la capacidad para hacerlo? claro. Mira, voy a ser honesto. Capaz hay gente que lo aprendió en la carrera. Yo hice diseño de imagen y sonido. Sí. Y hay una materia de animación que obviamente que la hice, pero es una materia de las últimas de la carrera y no es del recorrido que tengas que hacer sí o sí. Ok, ese es optativa. Exacto, exactamente. Entonces, sinceramente, todo esto que te acabo de contar lo aprendí en el trabajo. Ok. Porque la verdad es que fui con ciertas bases y a mí me aceptaron por mi reel de animación, Mm. pero fui como un pichoncito que no entendía nada, que decía, bueno, yo más o menos sé hacer esto, pero lo sabía hacer de forma caótica. Ok. Y ahí fue que me ordenaron y le dijeron, tenemos que hacerlo de esta manera, no te mandes a hacer cualquier cosa, estás en esta etapa vos. Sí. Así que diría que casi todo lo aprendí trabajando, pero sé que hay gente que por ahí aprende estas cosas por videos de YouTube o por práctica sola más organizada. O sea que vos, igualmente, antes de entrar a este trabajo, ya tenías una experiencia como animador o haciendo animación, ¿no? Que te comentaba que tenías un reel de animación. Claro, exactamente. Sí, sí. ¿Y era el mismo estilo de animación o era algo que no tiene...? No, era animación 2D, pero como digo, por ahí yo hoy trabajaría de forma más ordenada y en ese momento me mandaba a hacer por ahí todo en la misma etapa y y del mismo crudo, que era la animación básica que estaba haciendo, pasaba a ya ponerle color, entonces era todo mucho más desordenado y ahí me doy cuenta que hay un proceso que requiere la animación para que se vea bien, Sí. con etapas muy justificadas, no hay cualquier cosa. Claro, hay algo ordenado. Uno lo puede hacer un poco en su sí, podés, pero Es mejor. por algo hay un proceso que se suele seguir. Exacto. Y más o menos vos trabajas en un equipo de ¿cuántas personas? En mi equipo somos muy pocos, somos más o menos 4 y tenemos un director de animación, Ok. que lo que hace es nos va poniendo fechas de entrega Sí. y en esas fechas de entrega por lo general le mandamos lo que estuvimos haciendo, el archivo del proyecto directamente y un mock también, o sea, un video para que lo vea rápido Sí. y te va tirando correcciones. Si está todo bien, te pasa la siguiente tarea o te dice espera hasta que tengamos otra cosa para que vayas haciendo. Ok, sí. ¿Y son 4 en tu tarea particular y en cada tarea son más o menos los mismos o son 4 en general? Por lo que entiendo, eso varía de acuerdo a la cantidad de cosas que necesite el proyecto. Ahora el proyecto estaba terminando la preproducción y en la preproducción, en el proyecto en el que estoy, ¿no? Te cuento específicamente sobre ese porque es el que más cerca de la memoria tengo. Claro. Y en ese proceso de preproducción no necesitaban a tanta gente. Ok. Yo calculo que en el momento en el que entra a hacer producción y tienen que animar todas las escenas del storyboard, Sí. pasa a ser necesario más gente o capaz explotar más a la gente que ya estaba. Pero bueno, en sí, ahora creo que con ese nivel de cantidad de gente estábamos bien, Ok. no nos faltaba más ni menos y lo que nos mandaban a hacer principalmente era para llenar algo que se llama la Biblia del proyecto. Y la Biblia del proyecto consiste en tener escenas animadas Sí. que no necesariamente van a estar en la película, pero que sirven de referencia a la hora de hacer la película o incluso Ok. de llevar la película en fase de preproducción a festivales o ventanas de mercado. Ok. Como Para vender la idea del Exactamente. proyecto, o sea, que a mí lo compre para... Exacto. Ok. Hay mucho de eso. Por más que la película te diga el director, porque yo también tuve reuniones con el director y con el director de animación te diga, la película va a salir,
Varía cuánta plata vayan consiguiendo también, en qué tiempo, sí. Ok. ¿Y tu equipo suele ser el mismo puede comentar que ahora están trabajando en esta parte de la película, pero comentabas que también puede trabajar, ¿no?, en publicidad o en otras cosas? ¿Es siempre el mismo equipo o va variando nuevo proyecto? Ahí varía por proyecto. Lo que te suelen hacer es si te necesitan para otra sección, porque yo estoy trabajando por un estudio que es un estudio de animación chileno, Ok, que se llama Lunes Animación, y que ellos tienen muchos proyectos en paralelo. ok, Y lo que te puede pasar es que te digan, bueno, mira, ahora ya no te necesitamos con más tareas en este proyecto, te pasamos a el grupo de, no sé, X serie de animación en la que estamos también trabajando. claro. Y ahí lo que haces es pasas a estar debajo de otra ala, bajo otras personas y junto a otras personas. Ok, y puede pasar que vos cambies y de repente das el RAF o Sí, sí, ok, eso varía del proyecto en particular. Digamos, en este proyecto estás en la tarea en la que estás, pero te puede tocar cualquier... claro, tal cual, tal cual. Ok, Sí. Es más, en el mismo proyecto por ahí te dicen, a mí me pasó, en un momento en el que me preguntó mi reclutador, me dijo que ese no es no es el director de animación, es otra persona, es la persona con la que entré al trabajo. Me dijo, che, ¿me puedes enviar algunos trabajos de storyboard que tengas para ver si te interesa trabajar en el storyboard? Porque necesitamos gente en esta parte del... Y me acuerdo que le envié y me dijo, estás muy bien, o sea que te mando directamente, y pasé a estar debajo de Juan, que era el que se encargaba del storyboard. Sí, a mí me dieron una sección de toda la película en donde yo tenía que hacer el story. Sí, genial. Ok, sí, eso está bueno, eso está bueno. O sea que te pueden saltar de un lugar al otro. perfecto, buenísimo. Vamos a ir hacia un tema un poco complejo que lo venimos hablando en el programa, que es la inteligencia artificial. En nuestro rubro y en muchos otros, la inteligencia artificial está avanzando muy rápido. Hoy en día, video, foto, audio que se hace con inteligencia artificial. Quiero saber un poco, ¿cuál es tu opinión? ¿Pensás que es una herramienta más que tan válida como cualquier otra? ¿O pensás que al final tiene su complejidad? Y ahí tengo como una opinión medio contradictoria porque en algún punto sí entiendo que es como una herramienta que en algunos casos te puede favorecer. Sí. Yo no la uso mucho personalmente, la uso más que nada para cuestiones de texto o cosas así. Nada grande. Em, Te sirve para algunas cosas, sí entiendo y un poco me preocupa que atenta un poco contra el trabajo de los profesionales. Justo ayer estaba en YouTube escuchando, yo sigo muchos canales de filmmaking, directores, qué sé yo, y había uno que comentaba que, o sea, cómo veía la situación de la fotografía de acá en adelante y cómo la inteligencia artificial ahora está atentando contra lo que es la fotografía de stock. O sea, la foto que el fotógrafo hacía para vender a diarios, revistas, y hoy se hace todo con IA, digamos, o sea, y que lo que él comentaba era que veía que ese nicho de la foto iba a desaparecer en cualquier momento. Claro. Porque ya si hoy lo puedes hacer con la IA, ya nadie va a recurrir a pagarle a un fotógrafo. Entonces, desde ese lado sí me preocupa un poco porque atenta contra el trabajo de todos nosotros los profesionales. Sí, lo que entiendo que se debería hacer, en mi opinión, es limitar su uso, pero bueno, de ahí que lo haga, no existe lo que yo diga claramente. ¿A vos te gustaría que se limite, digamos, la solución? ¿Lo ves más como que O sea, se haga, como pasó, por ejemplo, en Hollywood con el tema de los guionistas, claro, por ejemplo, que al final hubo una queja durante muchos meses y demás, hasta que dijeron, bueno, está bien, vamos a limitar el uso de la inteligencia artificial en guiones? ¿Crees que lo mismo se debería hacer para fotografía, video, sonido? sí, pero siento también que el límite tiene que ser como arrancar desde uno, como personal. O sea, decir, bueno, yo la voy a usar hasta acá. Porque también siento que la IA te puede ayudar en algunas cosas, pero en otras no, porque hay algo del humano que está muy presente en lo audiovisual que la IA nunca te lo va a dar. O sea, lo personal, lo propio de uno. Yo sí estoy a favor de un uso medido y para ciertas cosas. Por ejemplo, no se va a, necesitas generar algo rápido, sencillo, porque no llegaste, no tuviste tiempo, bueno, es un salvavidas ahí. Pero siento que si no se pierde la esencia
de todo, me parece. Porque creo que hablando justamente de lo audiovisual o de las historias en general, eh, hay algo que va en contra de lo mecánico, de lo, sí, de lo mecánico. Es como abrazar un poco del error, abrazar lo humano. Sí. Siento que ahí es como hay un conflicto entre eso, digamos. Ok, bueno, de hecho, vos comentaste al inicio que habías trabajado en publicidad y hoy en día prendés la tele y 9 de cada 10 propagandas son hechas con IA, o sea, al final, y a mí por lo menos me resulta un poco desagradable el ver un uso tan genérico incluso, ¿no? Pues pierde un poco la esencia de eso que justo la publicidad es en cierta forma, o era, como la creatividad, el ver cómo podemos hacer esto, de repente sean todas imágenes hechas con IA, todos iguales, todo el se pierde un poco, como decías vos, en lo personal, lo humano, eh, y realmente, no sé, a mí no me gustan las publicidades hechas con IA, por ejemplo, y cada vez o más pasa al cine también, sale publicidad hecha con IA, en YouTube, justo ayer me salió una que decía está hecha, ni siquiera se habían gastado en pagar para tener una IA buena, se notaba que era una IA algo medio pelo, ¿viste? Y digo, al final yo entiendo que sí, abaratás costos, lo que antes te hacía un equipo de producción, capaz que lo puede hacer una persona, pero es un sacrificio que al final da un resultado que no es justo, o sea, no es bueno. A mí me preocupa quizá cuando la IA sea capaz de generar resultados muy, pero que muy buenos, a un precio muy reducido, y haya un director que diga, mirá, o un productor, en vez de invertir 50 millones y hacer esta película, invierto $500.000 y saco una película igual. Tío, Claro. ¿crees que eso Muy duro. puede pasar? ¿O pensás que igualmente se va a seguir haciendo películas? Porque la publicidad al final es publicidad. Claro. En cuanto al cine y demás, ¿pensás que ahí sí se va a mantener lo humano o hay riesgo de perderse? Ojalá que se mantenga lo humano. A ver, no es que soy un experimentado en IA, lo que sí me preocuparía sería que, por ejemplo, la IA se encargue de materializar la película y que atrás haya un director dando órdenes, por ejemplo. Que eso lo veo posible y sería muy malo para la industria. Claro. O sea, que haya una figura de un director que dirija una IA, básicamente, y que la IA arme la película, la monte. Porque ahí, ¿cuántas personas pierden el laburo? Ya no existe el director de fotografía, no existe el escenógrafo, no existe el vestuarista. Se pierde todo. Eso lo veo posible y es algo que un poco me aterra la idea de pensar eso. Ojalá no suceda. Pero se ve gris y total. Pero bueno, o sea, trato de, no sé, de pensar que eso no va a pasar. Acordarme que eso no va a pasar. Ok. Si llegase el día, estaría dispuesto a decir, bueno, mirá, sí o sí, porque hoy en día, de hecho, si ves trabajos en LinkedIn, mucha gente pide eh, filmmakers con uso de IA, editor de video con uso de IA. ¿Estarías dispuesto a decir, bueno, tengo que ir y aprender? ¿O es algo moral que decís, mirá, estoy en contra, nota? El principio contra cobrar, ¿viste? Pero Me estás poniendo entre las cuerdas. esperemos que nunca llegue el día que tengas que elegir. Claro, y no, en esa situación te diría que hay que adaptarse para sobrevivir. Te diría que sí, obviamente. Vamos con la IA. Ah, bueno, obvio, te digo, que uno tampoco tiene que pago, ¿no? Uno, si al final su laburo depende de aprender IA o no, y mirá, yo si mi laburo depende de aprender IA, sí, te decir, voy a irme hacia la IA, pero porque necesito comer, ¿no? Claro, Que todo al final, totalmente. uno puede seguir diciendo, no me parece, pero es lo que hay. Claro. Te quería consultar, creo que mencionaste algo antes al respecto sobre lo que es la moda sostenible, la moda sustentable. Quiero saber un poco que cuentes qué es, porque quizás hay gente que no lo sabe. Y bueno, tu opinión, que entiendo estarás a favor. No creo que haya mucha gente en contra, pero bueno, al final un poco contar eso, de qué trata. Y tiene varias aristas. Por lo general es el tema de la moda circular, o sea, comprar ropa usada. Pero también hay una cuestión de los biomateriales, que hay muchos diseñadores, que eso también lo veo bastante acá,
que usan, no sé, gelatina o he visto con flores también. La verdad es que es muy amplia la gama porque es una cuestión química de poder hacer prendas con básicamente cualquier cosa y que no genere tanta polución como lo genera el poliéster, el uso de los plásticos. Tampoco es el enemigo de todo el mundo el poliéster. Tiene sus usos, nació con un objetivo y hay prendas que sí o sí tienen que ser de poliéster. El tema es cuando te quieren vender una remera de algodón y es 70% poliéster. Eso también. Pero sí, por lo general y por donde yo más suelo animar a la gente es el hecho de la moda circular. El mismo tus prendas que ya no usás, que están en buen estado, donarlas o revenderlas y el comprar ropa usada también. Además que ahí tenés como una variedad de talles más amplia, otros estilos, también otra calidad, porque justamente la calidad que se usaba antes era mucho menos plástico, mucho menos poliéster. Entonces el 90% de mi ropero es de ferias americanas. Me encanta recorrer ferias americanas, tengo varias ahí, algunas que me las guardo para mí, pero me gusta mucho tipo salir y buscar y encontrar ropa vieja que le puedo dar otra vida. Ok. Sí, al final, bueno, sí hay ropa que no vas a usar. No te cuesta nada donarla, venderla y de igual forma, yo siempre banco también el comprar ropa usada y a veces se consigue como si vos o calidades que hoy en día no se consiguen o no se consiguen a un buen precio o también me ha pasado diseños, me acuerdo cuando era más chico que mi hermano me compró como regalo un abrigo que era un abrigo de lana pesado con doble abotonado, un diseño que yo buscaba hace mucho tiempo, no encontraba en ninguna tienda o si lo encontraba era a precios insanos y la verdad me acuerdo, no te sabré decir ahora cuál es la equivalencia de dinero, pero que habrá salido 400 pesos del momento, que serían, no sé, la verdad no me acuerdo ahora, pero sé que fue muy económico, y por lo cual banco también. Sí, la cuestión económica también. O sea, me pasa que estoy tan acostumbrada a la feria americana que voy y me quiero comprar un jean y veo 80 lucas y siento que me están apuñalando. O sea, cuando yo los compro a 10.000 pesos, ¿entendés? Como que también siento que me acostumbré tanto que ahora medio que todo me parece demasiado caro. Pero Realmente todo está demasiado caro. Hablando seriamente, si vas a, no te digo quizá tiendas particulares, pero si ves primeras marcas, incluso segundas marcas, puedes encontrar precios, la verdad, a veces que no entendés de dónde viene tal precio. Y me pasó, por ejemplo, me acuerdo, quiero darte un ejemplo, con una camisa de un material que imitaba al velvet, terciopelo. al terciopelo. Es un material muy económico que imita al velvet, que lo sé porque a mí me gusta también, no es a un gran nivel, pero me gusta coser y me gusta buscar y diseñar ropa a muy menor escala. Y me acuerdo que había buscado este material y quizás te digo, 1 metro estaba 2.000 pesos, una cosa así. Entonces vos veías y decís, bueno, necesitas 2, 3, 4 metros para hacer una camisa, como mucho. No creo que tanto, pero ponele que necesiten. Entonces te salía 8.000 pesos. Decís, más botones, más mano de obra, decís, ¿qué te puede salir? Hacer la prenda 15, 20.000 pesos. Y me acuerdo que había una marca que lo estaba vendiendo a 150.000 pesos. Una camisa de ese material que era imitación de Dios. Y eso pasa mucho, lamentablemente, que las marcas cobran lo que quieren. Y al final se pierde un poco la noción de cuánto tienen que salir las cosas, ¿no? Una alternativa puede ser como si vos compras mucho Feria Americana. Y, bueno, hoy en día compré en Shein y demás. Pero sí es verdad que yo creo que algo tiene que pasar con los precios, joder. Sí, están realmente muy inflados, porque cuando ves gente quejándose y las marcas defendiendo de, no, bueno, tenés la logística y la mano de obra, y sí, pero así todo le estás inflando de una manera por una cuestión de nombre o de marca, Sí. que no. O incluso por un paso hace poco, creo que hace un par de años, que en Avellaneda se está vendiendo la misma prenda que no sé si era 47 Street o no. Seguramente, eso pasa un montón igual, de vas y compras es exactamente la misma, nada más que le cambió la etiqueta, eso también. Me acuerdo que se hizo muy conocido, tanto salieron los 10 y todo. Yo no sigo mucho de ese tipo de cosas, pero me acuerdo que lo vi y me dio bastante gracia que en un lugar estaba 10.000 pesos y en el otro 170. Sí, no, eso es muy común, pasa mucho incluso en primeras marcas también. Pero más allá de los clásicos, a mí siempre me gustaron mucho cuando ciertos videos que hablan de
otros tipos de encuentros, de animales, por ejemplo, en las playas que aparecen, de las profundidades, seres que a veces incluso se habla de si criaturas de la prehistoria que se extinguieron o no se extinguieron, bueno, ese tipo de cosas. De vuelta, siempre me divirtieron mucho los videos, por ejemplo, de duende captado en cámara, todo eso. Los hombros, y como yo, que es lo que vio todo el mundo. No creo yo en eso, soy bastante escéptico. Ahora bien, lo que es la criptozoología y todo lo que encierra, que tiene un poco que ver con las conspiraciones en relación a si nos ocultan información, no necesariamente tiene que ver con los alienígenas, No. no necesariamente, pero parecido. Por ejemplo, hay un caso en las playas de, creo que Massachusetts, creo que era. Capaz me estoy equivocando igual. Hay un caso que se llama del monstruo, lo pueden buscar, que se llama el monstruo de Montauk. Ok. Que es una especie de animal que apareció en la playa, todo pelado. Se preguntaban qué podía ser. Bueno, muchos dicen que probablemente era un mapache que llegó y que claro, en la descomposición del agua. O sea, si le buscan la explicación científica, lo interesante es que probablemente es muy posible que sea simplemente un perro o un mapache que se ahogó y llegó ahí. Lo que pasa es que creo que aparecieron dos similares o algo así, y eso abrió unas teorías de una isla cercana donde hacían experimentos con animales. Y se preguntaban si por ahí eran experimentos no autorizados u ocultos por el gobierno, qué sé yo. Eso te hace preguntarte realmente cuando se habla de experimentos, bueno, la famosa Área 51, todo eso. Siempre me parece interesante pensar qué nos pueden estar ocultando por ahí. Pero bueno, nada, qué sé yo, traje esto, es como que... No, a ver, es muy interesante. Yo no soy tan entendido, sí es verdad que he visto como así vos en los típicos videos de Duende Católica, ahora Sirena se encuentra ahí, que son los típicos, muchos editados, se notan mucho, que es verdad que también uno lo veía de chico y capaz que decía, es un duende ahora, digo, puede pasar. En cuanto a este caso que mencionas en Massachusetts, no lo conozco. Sí es verdad que he visto algún caso de algún animal que aparece, algunos huesos que aparecen, que queda como que no entendés muy bien qué puede ser o buscar la explicación. Y también pasa, hoy en día es más sencillo, pero hace algunos años pasaba mucho que como no estaba tan profundizado el uso del internet, quizás se aparecía eso, un bicho en una playa de no sé qué, pues se compartía el video y aparecían gente diciendo no, porque tal experto dijo tal, y luego al final uno no podía verificar tan fácilmente si era así, y luego pues se perdía realmente información que quizá, no quiero hablar del caso en particular porque no conozco, pero quizá como si vos, un experto fue y dijo, es un mapache muerto. Encima, convenientemente, siempre se perdía el cuerpo. Siempre, de verdad, siempre se pierde el cuerpo. Es como que... Que eso es un poco... También pasaron muchas veces con lo alienígena que dicen, no, porque había un objeto extraído del cuerpo de no sé quién, y nunca está. Sí, se desapareció. Pero es un tema muy interesante. A mí nunca me llamó tanto ese tema. Sí me gustaba mucho el monstruo lagonés cuando era chico, o Nabolito creo que se llama, una vez. Sí, el abuelito y una versión acá. Sí. Son monstruos o cosas que me interesaban, porque de chico me gustaban mucho las criaturas fantásticas, entonces lo veía por ese lado. Claro. Pero sí es verdad que ya desde chico veía videos de Bigfoot, veía videos de monstruos del lago Ness o no sé qué, y sí me daba un poco cuenta, esto está editado, esto no. Luego hay archivos que uno ve y dice, mira, la verdad no sé. Y en cuanto a lo que decís de qué ocultan, a mí me interesaba mucho el tema del Área 51, porque siempre me gustaban mucho los alienígenas y me gustaban mucho los avistamientos y todo. Y es verdad que, bueno, al final uno no puede saber qué se oculta, qué no se oculta. Eso es algo que no se va a saber nunca. O quizás se sepa en 20 años cuando desclasifican cosas que pasa cada cierto tiempo. Realmente yo no creo que haya, en cuanto a lo alienígena,
como mucha gente que comentaba, ¿no? Es que el Área 51 tiene el UFOs que cayeron y tiene la alienígena ahí. No, no, yo no creo que sea tan así, porque además el gobierno tampoco gana tanto ocultándolo, siendo completamente sinceros. Después, esto se dice hace más de 30 años, digo, después de tanto tiempo. Sí, a ver, es difícil que no sé. Bueno, está el tema de la. Creo que está la momia de Nazca también o algo así. De hecho, el tema se toca en en la película, en la cuarta de Indiana Jones, cuando hacen el reino de la calavera espiritual. Pero bueno, nada. Eso también. O sea, no sé si son cosas paranormales, pero sí tiene que ver un poco con teorías que por ahí. Hay siempre como un cachito de información que queda como oculto. Vos decís, bueno, con lo de las momias, bueno, que se alargaban el cráneo y todo eso, cosas. De vuelta, no es paranormal, pero sí son cosas sin explicación. Son que por ahí la ciencia algún día le va a dar una explicación a dos, pero bueno. Puede pasar, por ejemplo, hace un par de años pasó con este, no me sale el nombre ahora, es un senador mexicano que presentó lo que decía que era el cadáver de una sirena y se veía, hay varios expertos que dijeron, sí, parece no sé qué, y luego se enteraron que era el cadáver de un mono cocido al Pesa, sí, sí, farsa. mono chiquito, sí. Y en el momento me acuerdo que decían, es la clara muestra de que existen sirenas, no como las imaginábamos, pero digo, al final me estás planteando, o sea, al final, si vos analizás y mostrás y demás, realmente la luz, o sea, la verdad sale a la luz. En este caso, la comprenden de falso, pueden ser que haya cosas que todavía no podamos explicar. Sí, sí. Y hay, obviamente, cosas que nos abundan, como decías antes, del gobierno. Eso, desde luego, es más que entendible. Sí, no, ojo, o sea, no tan estrictamente como dice. Por hay cosas que, bueno, que todavía no están listas para salir a la luz, o que no se entienden, y por ahí a veces no me revela todavía porque decís, bueno, todavía no se entendió bien de dónde vino esto, y está estudiándose, y claro, los estudios llevan mucho tiempo. Pero bueno, yo siendo bastante escéptico, sí a veces pienso que sí hay cosas que por ahí la ciencia, así como hace 100 años había cosas que la ciencia no podía explicar, hay cosas que ahora la ciencia actual tampoco puede explicar y quizá en un tiempo las pueda explicar. Desde luego, eso bueno, es más que entendible. De hecho, por poderte hablando de temas que no tienen que ver, que lo digo, la ciencia todavía no puede explicar el origen del universo con exactitud. O sea, al final realmente hay cosas básicas de la existencia que no se pueden explicar. Sí, lo mismo pasa en la Tierra. O sea, es algo más que entendible, algo que tiene que aceptar, porque hay gente que dice, no, es que la ciencia explica todo. Digo, la ciencia no explica todo, no intenta buscar la verdad de todo. Hay que ver si se llega o no se llega a esa verdad. Además siempre evoluciona y de pronto cosas que antes se creía que eran de una forma, al final resultan ser de otra, entonces... Totalmente. Eso es interesante. Bueno, pasando un poco a experiencia personal, quizá vos comentabas que no tenías nada así paranormal, no querías nada. Yo la verdad soy como vos en el sentido de que soy agnóstico, yo no creo ni en fantasmas, ni en espíritus, ni en que los aliens nos disipan, ni nos quieren secuestrar, ni... La verdad, no, de hecho, soy muy de hacer el chiste y jugamos a la Ouija, bueno, estoy con mis amigos a la noche, pero en la mañana juego una Ouija. Digo, la mayoría se cagan encima, no, pero a mí me da gracia, soy muy del palo. Pero la verdad es que hay 3 experiencias en mi vida que la verdad no te sé cómo explicar. Probablemente tengan cierta explicación. La primera fue cuando era más chico, que no sé, vi a mi hermano teletransportarse, literal, no sé. Yo me acuerdo que tenía un pasillo largo, que donde vivía. De un lado estaba mi cuarto, enfrente estaba la cocina, que el cuarto lo compartía con mi hermano, y al fondo del pasillo estaba el baño. Entonces, yo recuerdo muy vividamente abrir la puerta del baño y ver que mi hermano pasaba del cuarto a la cocina. Entonces, fui a mi cuarto a acostarme y al momento de entrar al cuarto está mi hermano en el cuarto. Y yo me pregunto, ¿no estás en la cocina? Me dice, no, yo no fui a la cocina. O fui hace un rato, algo así. Entonces, eso sí te puedo decir, mirá, no sé, probablemente haya sido que vi mal. En la cocina no había nadie, no estaba mi viejo tampoco, porque quizá pensé, digo, bueno, mi papá o algo así, no me di cuenta, lo vi mal. No. Por lo cual, además con la altura, mi hermano es bastante más alto, por lo cual
era bastante evidente que no había sido mi viejo. Digo, ahí sí que te digo, no sé qué pasó, me habré confundido, habré visto la sombra mal, ¿no? La verdad que no sé qué pasó, es como la experiencia que tengo para contar. La segunda es graciosa, es en el trabajo. También tiene que ver con ver o escuchar que en mi oficina básicamente es una oficina muy grande, es un open space de estos que están todo al aire. Y para ir al baño vos tenés que irte hacia una de las esquinas, girás a la derecha, hay un pasillo largo y vas viendo la puerta del baño de diversidad, la puerta del baño de mujeres, la puerta del baño de hombres al final, que de hecho termina la puerta del baño de hombres y hay como un hueco donde hay una escalera que usan la gente de limpieza y demás, pero no... O sea, esa puerta nunca había abrirse, nunca había nadie salido de ahí, no sé. Y me acuerdo que giro en la esquina y veo la puerta del baño terminar de cerrarse. Y de hecho escucho el ruido de la puerta cerrándose, la del baño de hombres. Dice, bueno, claramente alguien acaba de entrar al baño. Efectos de sonido para la inversión. Sí. Ahorita alguien acaba de entrar al baño porque si yo veo que se está cerrando y no hay nadie, es que alguien entró. Entonces yo fui al baño y dice, mi cabeza, no es que lo estaba pensando activamente, pero uno en la cabeza dice, hay alguien en el baño. Entro al baño, miro, no había nadie en los orinales, y de curiosidad miré, no había nadie en los cubículos tampoco. Digo, yo acabo de ver que la puerta se cerró, la audí, la escuché. Lo único que se me ocurrió que podría haber pasado es que en realidad haya salido alguien rápido del baño antes de que yo haya visto cuando se estaba terminando de cerrar y que se haya metido por la puerta esta que te digo de servicio y haya salido por ahí. Que no creo porque esa puerta de servicio hace mucho ruido. Por lo cual, al final, raro que no haya escuchado, se abrió la puerta de servicio. De nuevo, es algo medio extraño. Y esto, bueno, no sé qué pudo haber pasado, pero no es que te digo, fue un espíritu. Claro, algo pasó, claro. ¿Qué fue? No tenés explicación. Y lo último sí es raro y sí fue más en un contexto de historia de terror, pues volvía tarde no me acuerdo si había ido a un bar o dónde, pero eran 3 de la mañana o algo así, o 4 de la mañana y volvía tarde. Salgo del ascensor y yo por lo general no me gusta prender la luz del pasillo de mi edificio, me gusta usar la luz del ascensor y usar esa luz, pues me parece desperdiciar luz y yo voy con la luz del ascensor. Entonces yo entré a mi departamento sin prender ninguna luz. Que esa luz por las dudas no es automática, sí o sí tienes que prenderla con el botón del pasillo. Y me acuerdo que entro, fui al baño, no sé qué, me empiezo a vestir, no sé cuánto, y como que miro y algo me llama la atención de fuera de mi departamento. Entonces me acerco a la puerta, miro por el pestillo para ver fuera, miro y digo, no hay nadie, no sé qué es lo que me llama la atención. Y ahí está, ahí digo, está prendida la luz. Y yo, está prendida la luz del pasillo, digo, 4 de la mañana, o sea, alguien la tiene que prender. Digo, yo el ascensor no lo escuché, o sea que nadie vino. Ahí solo puedo entrar por el ascensor, que hace ruido, además yo estaba en el living que se escucha, o por una puerta que va a las escaleras de emergencia que hace un ruido bárbaro también, o sea, se escucha claramente. Y si no, el vecino, que cuando se abre la puerta del vecino se escucha porque hace mucho ruido. Entonces, digo, yo no escuché el ascensor, no escuché la puerta del vecino, no escuché la puerta de la escalera de emergencia. Digo, ¿quién prendió la luz? Evidentemente, para mí eso debe haber sido una falla eléctrica, sí, o algo así. Otra cosa no creo.